Bueno, nuevamente buenas tardes. Comenzamos la reunión. Muchas gracias por compartir con nosotros y muchas gracias, doctor, eh, por estar con nosotros y darnos esta charla. Cuando guste, ya puede comenzar con la misma. Bueno, buenas tardes a Buenas toda tardes. la audiencia. Buenas tardes. Les pido a todos que silencien, por favor, los micrófonos para que no haya ninguna resonancia allí. Gracias. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de este título que me pareció eh, lindo en el sentido que es el antes, el hoy y el después en fibrosis quística, avances para todos o solo para algunos. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la fibrosis quística inicialmente. Es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, más frecuente de la raza blanca, donde está alterada la glándula de secreción exócrina, que es el CFTR, el canal de cloro. Esto lo que hace es evitar que el cloro salga a la luz y eso determina una situación muy especial que es falta de agua en la superficie celular y por ende hay un moco muy espeso que trae aparejado una alteración de tapones de moco y esto trae alterado también la estructura pulmonar que termina dando funcionalidad alterada con el correr de los años. Estadísticamente, en la Argentina tenemos uno cada 6.700 más o menos nacidos, pero en el mundo, en la raza blanca, es uno cada 2.500 y varía también de acuerdo a la raza. Por eso en los africanos hay uno cada 17 a 19.000, por ejemplo. Nosotros sabemos perfectamente que hay más de 2.000 mutaciones ya encontradas, casi 2.300, y que inicialmente está todo en el cromosoma 7, que se descubre en el año 1985. Y para tener fibrosis quística, los papás tienen que tener la aportación de ese gen alterado. Entonces, por cada embarazo, y digo por cada embarazo es porque por más que tengan varios embarazos, en cada embarazo van a tener la proporción de 25% de tener un hijo enfermo, 25% un chico sano y 50% un chico portador, como son los padres. Viendo un poquito la historia, fíjense que esta enfermedad no es tan vieja en la descripción. En el año 38, esta señora Dorothy Anderson fue quien la describe. Y después, con el correr del tiempo, en el 59, Gilson y Cook producen y estandarizan un método que es el test del sudor, que sigue siendo hoy el gold standard para poder llegar a la detección de esa enfermedad. Este señor que viene acá conmigo, que yo tuve la suerte de dar una charla con él, es el señor Paul Quinton, que en el año 83 descubre el defecto que estaba en el canal de cloro. Este señor, que es bioquímico, tiene hoy 80 años, nació en el 1944 y tiene fibrosis quística y tiene una mutación que es la 551 y está usando moduladores. Así que también acá está hoy así y bien, por suerte. En el 85, como les decía, el cromosoma se descubre, que es el cromosoma 7, y así con el correr de los años, fíjense que en el 89 se describe el CFTR, increíblemente, ¿no? Como no hace tanto tiempo. La alfa-adornasa, o sea, el pulmozyme, porque nosotros conocemos como RH-DNasa, en el 2008, recién en el 2010 aparece la tobramicina inhalada, en el 2012 sale el primer modulador llamado Calideco, en el 2015 sale el Orkambi, que es un segundo modulador con dos moduladores, en el 18 sale el Sindeco, que primero son para 26 mutaciones y después obviamente se amplía mucho más, primero a mayores de 12 años y ahora para menores de 12 años y van a ver después que ya está para chicos más pequeños todavía. Y en el 19 se aprueba el Trikafta y en Argentina el Trixacar en el año 21. Y ahora, ya en el 2024,
tantos avances, de los cuales vamos a hablar luego, de lo que es la terapia génica. Esta imagen revela que el CFTR ya tiene 35 años después de haberse descubierto. Y en esta revista científica es donde aparece este niño con fibrosis quística y donde se empieza a describir el CFTR y dónde estaba el problema en realidad. Más o menos como el tiempo que yo estoy haciendo esta enfermedad. Mostrarles este esquema es mostrarles para que ustedes entiendan cómo es en un paciente normal, es un canal de cloro que está permeable, el cloro sale a la luz de la célula, también acompaña siempre el sodio y cuando hay sodio y cloro lo acompaña el agua. Esto pasa en todos los pacientes que no son fibroquísticos. En los pacientes fibroquísticos, por una alteración, llámese el bloqueo, llámese porque no se produjo la proteína y no llegó, o no se forma directamente, no hay canal de cloro. Entonces el canal de cloro quiere salir, el cloro no puede, el sodio sale a la superficie junto con el agua, pero para mantener una electroneutralidad vuelve a entrar el sodio y siempre lo acompaña el agua. Esto que trae aparejado la hiperviscosidad del moco, que nos trae todas las consecuencias habidas y por haber en todos los órganos que forman parte de la fibrosis quística que altera, llámese pulmón, hígado, páncreas, fosas nasales, conductos deferentes, etc. Hay distintas fallas a distintos niveles de esta producción de CFTR. Entonces hay 6 clases que nosotros conocemos. Una es la clase 1, que es el defecto de síntesis. Todas las que terminan en X, para que ustedes recuerden, es la más grave de todas. ¿Por qué? Porque no produce directamente ningún canal de cloro. Está acá atrás, acá dentro de la célula, en el núcleo. La clase 2, la más conocida, es la delta F508, ¿sí? Esta tiene defecto de maduración al pasar al retículo endoplásmico, que es donde se produce la proteína. Clase 3 es el bloqueo de activación, que son las 551D, donde se produjo el primer modulador. La clase 4, defecto de la conducción, como es la R117H. La clase 5 es un empalme incorrecto y la clase 6 es el defecto de regulación. En este slide lo que quiero mostrar es que la prevalencia de al menos una mutación de cada clase entre pacientes con fibrosis quística del 88% en la clase 2. Fíjese que la clase 1 tiene un 22% y el resto más o menos entre 5 y un 6%. ¿Cómo hacemos para llegar al diagnóstico? Bien, tenemos hoy por suerte muchas formas de llegar al diagnóstico que antes no teníamos. Prenatalmente, ya a través de una ecografía, uno puede lograr ver una hiperecogenicidad intestinal y ya tener idea y pensar en la fibrosis quística. Ya postnatalmente, lo que llamamos screening neonatal es el TIR, tripsina inmunoreactiva, y el PAP, que es proteína asociada a la pancreatitis. En otros lugares es TIR-TIR. ¿Sí? Esto se hace con las gotitas de sangre del pie, del chico, y esas gotitas se mandan a analizar. Si esto da alterado, antes de los 20 días se vuelve a sacar una segunda muestra, se hace un test del sudor, que sigue aquí abajo, que hay 2 formas, un test de sudor de Gibson y Cook, y otro que es el Macrodut, que no está acá en Argentina porque es bastante costoso. Los síntomas, obviamente, uno debe no tenerlos, porque si uno llega al diagnóstico con síntomas, sabemos que los síntomas son el pródromo de algo que ya pasó. Por lo tanto, esta enfermedad siempre, como yo le digo a los residentes y a los que formo, esta enfermedad hay que correrla siempre adelante, nunca de atrás. La diferencia potencial nasal es un tipo también de diagnóstico que yo hago acá en la Argentina, soy el único que lo está haciendo, hace del 2006 hasta ahora, pero no es el gold standard. Esto se utiliza únicamente para aquellos casos de duda
que el té del sudor aportan algún tipo dudoso también en los valores, y que tengamos síntomas, entonces le hacemos el potencial nasal y esto nos puede dar, porque ya está avalado desde el Ministerio y en nuestros protocolos de la Asociación de Argentina de Pediatría, entonces de esta manera este paciente con esa alta sospecha que por ahí no tenemos el genético todavía, podemos tener el CUT que es tan importante para poder acceder a las medicaciones de tan alto costo. Y posteriormente es el genético, que inicialmente nosotros lo hacíamos con 35 mutaciones más o menos, donde siempre el más frecuente es el delta F508 homocigota, y esto se fue ampliando hasta llegar a la famosa secuenciación genética, que lleva, obvio, una gran cantidad de mutaciones, pero no siempre logramos llegar a todas, porque hay ciertos lugares que llaman intrones que no las puede localizar. Esto simplemente es un algoritmo de cómo llegar, no importa. El asunto es que a través de test de sudor, síntomas, genético o diferencia potencial nasal, uno puede descartar o aseverar el diagnóstico de fibrosis quística. Como le decía, esta es una enfermedad multisistémica. Entonces, el pulmón es el más afectado lejos, pero también el páncreas, por eso la gran mayoría de los fibroquísticos son insuficientes pancreáticos. El hígado también es uno de los que está alterado, y los intestinos, entre otras cosas, además de los senos paranasales, los conductos deferentes, bueno, el moco cervical de la mujer, etc. Manifestaciones clínicas, obvio que las manifestaciones clínicas son muchas si nosotros no tenemos el diagnóstico realizado a través del TIR, que es el inicial screening neonatal. Vamos a encontrar diferentes tipos de manifestaciones. Un recién nacido, el hilio meconial, eso yo lo recuerdo de que empecé, ya un chico que tiene hilio meconial hay que pensar en fibrosis quística. La ictericia prolongada, que es cuando los chicos se ponen amarillos y están en forma prolongada, también hay que pensarlo. Después, el sabor salado de la piel, fíjense qué importante, porque los chicos, al tener gran cantidad de sal en la piel, uno le da un beso y el sabor es sumamente salado. Fíjense qué importante será que ya en el siglo XVIII, XVII, cuando un chico sabía a sal, decían que estaba embrujado y pronto morirá. Fíjense ustedes hasta dónde llegamos, ¿no? La deshidratación, otra cuestión importante, la anemia y la hiponatremia, la esteatorrea, que significa las deposiciones malolientes y que flotan. Eso es porque no se absorbe los lípidos y entonces esos siguen de largo y producen esa maloliente deposición. Retraso de la curva pondo-estatural por lo mismo, el prolapso rectal que aparece a partir de los 2 años, y la bronquitis obstructiva, la tos crónica, infecciones a repetición, las bronquiectasias, que son nada más y nada menos que la destrucción de los bronquios, que no vuelven para atrás, con expectoraciones purulentas, los pólipos nasales, que muchas veces pueden hasta salir por la nariz, la obstrucción intestinal distal, que es lo mismo que el hilio meconial, pero en los adultos. Y muchos aparecen solamente con esterilidad. Entonces, como les decía, el páncreas está muy comprometido, pero hay dos partes del páncreas. Uno que es exócrina, que es justamente la insuficiencia pancreática exócrina que tienen el 80 al 90% de los fibroquísticos, donde hay que suplementarlos con enzimas pancreáticas, como la lipasa o la proteasa, y la endocrina está dada por la diabetes, asociada a la fibrosis quística, que muchas veces aparece a partir ya de los 12 años para adelante. Hay que empezar a buscarla, porque muchas veces está y hay que trabajar en ello. En este gráfico lo que le quiero mostrar simplemente es que las primeras clases que les hablaba no tienen ni lipasa ni tripsina. Y fíjense que sí, las clases 4 y 5 tienen un poquito. Con respecto al cloro, las primeras prácticamente no tienen y el resto tiene un poquito más. Significa que está funcionando un poquito mejor el canal de cloro, pero no es lo correcto. Por eso, cualquier persona que tenga un genotipo homocigota delta F tiene un 99% casi de tener insuficiencia pancreática, una que tiene delta F y otra 70%, y otras que tienen diferente a la delta F508 llega a un 34%. ¿Qué hacemos cuando tenemos insuficiencia?
le damos enzimas pancreáticas. No importa el cuadro aquí en especial, pero sí lo que me importa que ustedes tengan claro es que no se puede superar los 10.000 unidades de kilo por día, unidades internacionales kilo día. ¿Por qué? Porque si esto lo superamos, podemos hacer un mal mayor, que es una colopatía fibrótica a nivel del colon, y eso puede terminar en una cirugía. Así que esto sí hay que considerarlo. Desde ya que la nutrición para nosotros fue siempre un desafío antes de la época de moduladores, y todavía sigue siendo porque muchos de los chicos no entran en moduladores y tienen que seguir con la nutrición, dieta libre hipercalórica con mayor contenido de energía y proteína, mayor ingesta de sal, suplementos vitamínicos, que las vitaminas liposolubles, que la A, la D, la E y la K, no se absorben naturalmente y deben ser sí tomadas con enzimas para que éstas se puedan absorber y también deben ser reemplazadas, el reemplazo enzimático que les había dado antes, y las intervenciones nutricionales, donde uno tiene que enseñarle al chico a comer, porque el fibroquístico come muy poco, mal, y entonces tiene que tener el soporte nutricional siempre. Pero eso no quiere decir que nosotros nos conformemos con que el chico tenga un peso más o menos, no nos sirve. Nosotros no tenemos que tener un chico con crecimiento anormal, tenemos que tener un chico con crecimiento normal. Para eso, hoy tenemos un montón de herramientas fuera de los moduladores, olvídense por ahora de eso, para lograr tener y llegar a la normalidad con un chico en su crecimiento. Si no lo hacemos es porque algo está fallando, el equipo, alguien está fallando. O está fallando el paciente porque no hace las cosas, o estamos fallando nosotros porque no le estamos diciendo bien las cosas. Entonces, también tenemos el ácido ursosilicólico, que también lo usamos, que es un ácido biliar natural, que lo que evita en realidad es que los conductos que se llenan de moco también se obstruyan y evite producir una cirrosis. Entonces, a través de ecografías hepáticas y de laboratorio específico, podemos lograr saber cuándo incorporárselo a los pacientes. Y ahora viene algo tan crucial como son las infecciones y los gérmenes. Entonces, generalmente un paciente fibroquístico, lo primero que va a aparecer es un estáfilo, pero en la Argentina generalmente pasa al revés. Esto pasa siempre en los Estados Unidos. En Argentina no sé por qué, pero tenemos siempre algo diferente. Entonces aparece primero la pseudomonas en vez de aparecer primero el estáfilo, después seguido de la hemófilos. Todo esto conlleva a todos a este círculo que ven acá de obstrucción, de infección, inflamación a nivel pulmonar, y lleva entonces a que una vez que aparece la pseudomonas, que es la vedette, yo diría, entonces ahí no tenemos que preocupar. Y es más, cuando aparece un cultivo de una pseudomonas en un chico que siendo competente inmunológicamente lo tiene, aunque no creamos en la fibrosis quística, tenemos que pensarla y descartarla en ese chico. Porque los chicos fibroquísticos son inmunocompetentes, eso es muy importante. También existen otros medicamentos que hemos usado, como son los macrólidos, que los pacientes que ya tienen pseudomonas nos sirve para evitar que los complejos de pseudomonas originosa se peguen, se adhieran y produzcan más inflamación. Entonces es un inmunomodulador y un antiinflamatorio que también se vio que se puede usar en el asma, que también lo podemos llegar a usar. Entonces, hay ciertos patrones de infección en la fibrosis quística. Una es la infección inicial, o sea, el primer aislamiento de pseudomonas. Un segundo punto es la infección intermitente, cuando aparece y cuando vuelve de vuelta. Y luego es la infección crónica. Pero entonces, ¿cómo o cuándo se dice que un paciente fibroquístico está colonizado? Cuando tenemos un organismo, un microorganismo, como es la pseudomonas, al menos en 3 cultivos de esputos durante un periodo de 6 meses. Entonces, esta pseudomonas inicialmente es la que nosotros llamamos pseudomonas no mucosa. ¿Por qué es no mucosa? Porque es sensible, está como se ve acá, solita. Después, cuando empecemos a dar los antibióticos, estos se juntan con el fin de poder aglomerarse y crear más resistencia, y después se cubren
con un biofilm. Entonces eso se llama pseudomonas mucosa. Cuando uno llega a esas instancias es porque ya está más gravemente enfermo y tenemos una pseudomona, entonces es más difícil de erradicar. Por eso tenemos que actuar con mucha premura ante la primera aparición de la pseudomonas, que ahora vamos a hablar. Y otras infecciones que son poco comunes, pero no por eso no tan frecuentes, como el complejo Burkholderia cepacia, alcalígenes xilososcidans, Acinetobacter, Stenotrophomatophilia, Aspergillus flavus fulminata nigel, que son hongos y micobacterias atípicas, que no son de la tuberculosis, pero son parecidas, como el Labium, etcétera, que pueden comprometer al fibro quístico también. Entonces, cuando el germen coloniza el pulmón, debe tener un tratamiento antibiótico rápido y eficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar que ese paciente tenga una destrucción estructural y rápida, progresiva del pulmón y por ende de la función pulmonar. Ustedes fíjense en estas imágenes. Acá tenemos un niño de fibroquístico de 5 meses, que después a los 6 meses ya tiene un poquito más, y paso a los 18 años de este mismo fibroquístico, donde podemos observar un gran deterioro pulmonar, donde todas esas imágenes blancas que ustedes ven es infiltrado de moco con zonas más negras, son las llamadas bronquiectasias. Y acá en esta zona triangular que vemos en el perfil, es una zona de atelectasia, donde el pulmón se colapsa y se llena de moco, pareciendo como si fuera una neumonía. Entonces, fíjense en este paciente, pero cuando nosotros le hacemos una tomografía encontramos esto. Estos agujeros que vemos son las llamadas bronquiectasias, más chicas, más grandes, muchas llenas de moco y otras sin moco. Fíjense acá lo mismo, ¿no? Esto, imagínense ustedes que tienen un pulmón más pequeño, ya destruido, sin función o con poca función pulmonar. ¿Qué hacemos? Le damos antibióticos rápidamente. En el primer aislamiento lo que hacemos es antibióticos inhalados. Nosotros hoy contamos en Argentina con antibióticos inhalados hechos para eso, para inhalar. Pero cuando empecé yo había antibióticos que no eran inhalados. Y tal vez estén escuchando de otras partes del mundo, de Latinoamérica, donde por ahí no tengan todavía esto, pero se pueden usar antibióticos que no son inhalados y hacerlos inhalados. Cuando uno no tiene la posibilidad de llegar al tratamiento inhalatorio específico, que no tiene ciertas cuestiones en la preparación para que no traiga irritación y demás, esto es lo que tenemos nosotros hoy, que es el tratamiento de tobramicina inhalada y en polvo seco, colistina inhalada y en polvo seco. El Aztreonam nosotros no lo tenemos en Argentina, la podemos traer, pero el Aztreonam también es importante como un antipseudomona, que está hecho preparado para inhalar, y la levofloxacina también preparada para inhalar. Todas estas ya hacen 2 veces por día, excepto el Aztreonam. ¿Hay otros antibióticos? Sí, por supuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratarlo a través de una medicación inhalatoria durante 3 meses y un antibiótico vía oral como es la ciprofloxacina durante 1 mes. Y después volver a hacer, obviamente, cultivos y ver si este cultivo aparece o no aparece la pseudomonas y en base a eso decir si hacemos un tratamiento endovenoso para poder erradicar, porque acá lo más importante es que el paciente logremos erradicar ese primer contacto con la pseudomonas que es tan dañina. Entonces, los antibióticos inhalados se deben nebulizar a través de aparatos especiales. Por eso tenemos, lo primero que tenemos, el PARI, es un nebulizador compresor con una pipeta especial que se llama PARI LS Plus. Entonces esto lo que hace es recicla y evita que se pierda el medicamento, que es muy costoso. Después hay un mesh, que es otro tipo de nebulizador especial para un tipo específico de antibióticos, o el eFlow Rapid, que también es un PARI, que lo que hace, a diferencia del PARI común, que tarda 3 minutos en nebulizarse. ¿Qué beneficios nos ha traído los antibióticos inhalados? Disminuir el número de colonias bacterianas, menor frecuencia en las exacerbaciones infecciosas y reducción de las hospitalizaciones, mejoría en la función pulmonar,
es segura, efectiva y bien tolerada, sin efectos nefrotóxicos ni ototóxicos. Recuerden que la mayoría de estos son aminoglucósidos, pero por suerte no traen estos problemas. Acá ustedes ven lo que dice Cochrane. El Cochrane es cuando uno ve un montón de estudios realizados, y este, si bien es del 2018, lo que quería mostrarles simplemente que se reunieron aproximadamente 18 ensayos que juntaron 3.000 pacientes con fibrosis quística entre 5 y 56 años de edad, y los ensayos duraron más o menos entre 3 meses y 33 meses. ¿Y qué conclusión sacaron? Que los antibióticos antiseudomónicos inhalados mejoran la función pulmonar y reducen la tasa de exacerbación, mejorando por ende la calidad de vida, supervivencia de los pacientes y la nutrición de esos pacientes. Cuando nosotros tenemos la patogénesis, que es todo el desarrollo desde que uno tiene la mutación con la alteración del CFTR, el transporte alterado de la secreción hiperviscosa, esto va a traer obstrucción, va a traer inflamación y va a traer infección. Esto va a dar un daño estructural llevado por las bronquiectasias que les mostré en las diapositivas anteriores, y esto puede lograr una insuficiencia respiratoria y muchas veces la muerte. Para eso estamos, para tratar de evitar este mal que nos ha acosado durante muchos años, y por suerte estamos cada vez mejor. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar esta evolución de la enfermedad? Muchas cosas. Lo primero es hacer el diagnóstico precoz. Por eso les decía, cuando yo empecé, no teníamos el diagnóstico precoz, empezábamos con los síntomas, entonces empezamos al revés. Hoy, por suerte, al tener la detección precoz de esta enfermedad, podemos ya tener a un chico con diagnóstico y sin síntomas, y empezar a trabajar en su defecto para evitar que esto llegue a una evolución natural y traiga este deterioro tan importante en la estructura y en la función. Por suerte, con el correr de los años, se trató el hilio meconial, aparecieron las enzimas, aparecieron los antibióticos, tanto orales como inhalados, apareció la dornasa alfa o el hipertónico, que trabajaron sobre ese moco espeso que no podíamos sacar, las unidades de fibrosis quística que forman equipos y trabajan en forma multidisciplinaria, y ahora los moduladores, que obviamente no son lamentablemente para todos, pero han mejorado y han cambiado, para mí fueron la bisagra de la fibrosis quística. Mirando en esta diapositiva, lo que podemos apreciar es la supervivencia media. Ustedes fíjense que la línea blanca es la población general. Fíjense que desde el año 1930 los chicos vivían muy poquito, y a medida que fueron pasando el tiempo, ¿dónde estamos? ¿No? Cerca casi de la media de la población general. Nosotros, recuerdo, hace 35 años atrás, los chicos, la verdad que vivían muy pocos, 3, 5 años, 7 años, y hoy la verdad que tenemos una calidad de vida maravillosa. Yo tengo pacientes que ya tienen 40 años, ya tienen hijos. Así que me enorgullece tener esa posibilidad de estar todavía aquí, estando en presencia de chicos con tan buena evolución y que ya tengan a su vez sus hijos. Así que es muy lindo y muy alentador. Entonces, siempre que hacemos, ¿movilizamos las secreciones? Sí. ¿Controlamos la infección? Claro. ¿Reducimos la inflamación? ¿Tratamos la nutrición? No nos olvidamos del trasplante, porque hay muchos chicos que lamentablemente los moduladores no llegaron a su tiempo, entonces necesitan trasplantarse. Y es más, muchos de los pacientes que han tenido moduladores iniciales le han permitido llegar hasta el trasplante pulmonar. De hecho, tengo pacientes que han podido llegar al trasplante y hoy están trasplantados y bien, e incluso ahora con moduladores, que realmente yo siempre bregué porque se los pongan a los pacientes trasplantados, y bueno, después de muchos estudios que hicieron, se dieron cuenta que también los pacientes que son trasplantados pueden usar moduladores y los ayudan.
Pero bueno, a veces uno se guía por los papers y no por la experiencia, pero es así. Y la terapia génica, que es nuestro futuro, lo que vamos a ver de acá a 10 años, chicos, 10, 12 años, vamos a tener esta terapia que en principio mucha de ella va a solucionar muchos problemas para llegar a la famosa edición genética que nos va a dar seguramente la cura definitiva de la enfermedad. Yo siempre hablo de los kinesiólogos que fueron y son tan importantes, pero claro, los kinesiólogos solos no trabajan, trabajan asociados a diferentes sustancias que le hemos hablado y diferentes adminículos, como puede ser el flutes, acapela, RC Cornet y demás, que hacen, movilizan las secreciones. Entonces, toda esta cuestión que aquí vemos plasmado en este slide es para darles a entender que seguimos trabajando para lograr que ese pulmón esté libre de mocos y que pueda tener una mejor calidad y tiempo evolutivo y funcional. Entonces llegamos a la época de los moduladores. Entonces, ¿qué es modulación del CFTR? Hoy, si no es posible producir una cura completa, por lo menos tenemos las terapias que modifiquen el defecto básico del CFTR, que son esas, como les decía, estos canales que están tapados, no se producen o no llegan correctamente a la superficie. Entonces, el beneficio clínico es cambiar el curso natural de la enfermedad, que de hecho lo estamos viendo, es la bisagra, el antes y el después. Seguramente aquí habrá muchos pacientes que están seguramente asintiendo con la cabeza esto que estoy diciendo. Identificación de nuevos compuestos correctores, potenciadores, amplificadores y estabilizadores del CBTR que van a venir, obviamente, en el futuro, hasta tanto aparezcan seguramente las terapias génicas. Acá vemos solamente dónde van actuando cada uno de ellos, entre lo que es el núcleo abajo, los amplificadores, los correctores, los potenciadores y los estabilizadores a nivel de la membrana. El primer modulador que salió fue este, aprobado en Estados Unidos en el 2012, que llamaba Calideco, que era un Ivacastor. Se usaba para la mutación G551D, que tiene Paul Quinton, que les decía, y después esto, primero obviamente fue a mayores de 12, después a mayores de 6, menores de 6, y hoy ya esto es para chicos menores todavía de 2 años. Entonces, es muy importante saber que hay muchas mutaciones que pueden entrar en este modulador, pero no todas, y no es efectivo para la delta F508. Después, pudimos apreciar a través de ciertos estudios que las exacerbaciones con este modulador en estos pacientes que aplicaban, por supuesto, tenían que las exacerbaciones frente al placebo eran superadoras, o sea, no tenían prácticamente. Y después, con el correr del tiempo, apareció el llamado Lucastor más un Ivacastor, que era un potenciador y un corrector, llamado Orkambi inicialmente, para personas que tenían dos mutaciones de delta F508. En 2015 la FDA lo aprueba para mayores de 12 años, 2017 lo aprueba para mayores de 6, en el 18 lo aprueba para entre 2 y 5 y actualmente está a partir del año. Fíjense que después de eso aparece un nuevo modulador que se llama Sindeco, que acá en Argentina tenemos el Tesacar de Gador, y fue aprobado para mayores de 12 años en el 2018, después en el 2019 la FDA lo aprueba para menores de entre 6 y 11, y el ANMAT lo aprobamos aquí en Argentina en el año 2021, así que en ese año pudimos lograr también tener chicos que tenían este modulador, que era muy superador al iniciar, que era el Lucastor. Y hoy lo tenemos para menores, para chicos menores de 12, ¿no? Y fíjense que hemos agregado un montón más de mutaciones que pueden aplicar
para esta medicación moduladora. Acá lo que vemos son trabajos de investigación donde con esta medicación se vio que pacientes que tenían esta medicación por 28 días, que son los de color verde, vieron que una parte de la espirometría que marca la gran vía aérea tenían una gran mejoría, cosa que aquellos que habían tenido la medicación pero después hacían lo que se llama washout, es decir, que quedaban sin un periodo de medicación, pero los pacientes no lo sabían, por supuesto, veíamos que tenían una caída de esa función pulmonar versus casi como el placebo. Y por suerte llegó el primer triple modulador en el año 2019, llamado Trikafta, que es un Elexacaftor, Tezacaftor, que son correctores, y el Ivacaftor, que es un potenciador. Y nosotros en la Argentina, a través de un laboratorio que es GADOR, el año 2021 se aprueba el uso de esta medicación que, como les decía, tiene 2 correctores y un potenciador, y que obviamente Vertex, que fue el creador del Trikafta, hace diferentes estudios de investigación, ensayos clínicos, donde mostraron en dos trabajos muy importantes presentados en 2 publicaciones, uno del New England Journal y otros en el Lancet, y mostraron los 2 estudios en fase 3 que mejoran importante la función pulmonar en un 13, un 14, un 15% y más también, y también es seguro y bien tolerado. En el último congreso de Boston, de americano, algo que quería mostrarles es este trabajo que se hicieron con 3 laboratorios participantes donde demostraron que hay 655 variantes genéticas que in vitro pudieron ser favorecidas por esta medicación de Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor. Así que esto es muy alentador, pero obviamente no alcanza para todas las mutaciones que tenemos. Con esto lo que quiero mostrarles es cómo actúa directamente la triple modulación, esta combinación de 2 correctores, como se ve acá, se ensamblan, se procesan y llegan hasta la superficie celular, donde el potenciador lo que hace es mejora el impulso de apertura del canal de cloro, mejorando el líquido que está por encima de la célula. Aquí en Argentina tuvimos la suerte de tener también para chicos de 6 años mayores de 30 kilos una medicación que es Trixacar, que es una triple modulador, que es la mitad de la dosis de adulto, pero que nos permitió dar medicación a partir de los 6 años. Y ya hoy en Estados Unidos los tenemos en chicos menores de 2 años. Obvio que siempre tiene que tener una mutación delta F508 con otra mutación, que eso se fue ampliando con el correr de los años que venimos usando estas medicaciones, porque se va investigando y se va viendo que algunas nuevas mutaciones aplican para este triple modulador. También en la misma conferencia se habló del Trikafta, que influyó en forma muy importante en unos estudios que se hicieron para ver, tanto en el esputo como en la sangre, luego de 24 o 30 meses de esta terapia, cómo había marcadores de inflamación que bajaban progresivamente con el uso de esta triple medicación. Y también quiero comentarles que en el último congreso se habló obviamente de esta nueva triple modulación
que está dada por el benzacaftor y el deutibacaftor, junto con el tezacaftor, que se llama Vanza triple, que se la comparó con el triple modulador que veníamos ya del año 2019. Lo que acá quiere mostrar que la función es similar de ambos, porque esta línea marca lo que está de un lado o del otro, o sea que evidentemente tanto uno como otro tienen una muy parecida eficacia. Hay un número pequeño y similar de exacerbaciones entre uno y otro uso. El Vanza triple dice mejora un poco más el cloruro de sodio, es decir, que los test sudores se negativizan, y parecería ser que la FDA lo va a aprobar ahora a principio de año del año 25. Y la ventaja que tiene con respecto al Trikafta, y acá en Argentina los triple moduladores que hay, es que solamente se va a dar una sola vez por día. Pero la desventaja es que como recién empieza, está hecho para solo mayores de 12 años. Y otra cosa importante, ustedes recuerdan que en la diapositiva anterior les hablé de que el ETI se usaba para 655 mutaciones y se ve que el Vanza triple puede llegar a 1000 mutaciones. Entonces, abarcaría un poco más de pacientes que van a tener seguramente la suerte de aplicar para esta medicación. Nada de todo esto que les he dicho sirve si no tenemos adherencia terapéutica. Entonces, la adherencia terapéutica, ¿qué es? El grado de comportamiento de una persona que corresponde con las recomendaciones que la asistencia sanitaria les da. O sea, tomar el medicamento, seguir el plan de lineamientos, ejecutar los cambios de vida que el equipo de salud le dice. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar que la adherencia, fíjense ustedes qué interesante será, que en los países más desarrollados llega al 50%. Imagínense nosotros que somos países subdesarrollados. Entonces, vuelvo a decir, nada de todo esto que les he hablado hasta ahora, y de lo menos de los moduladores, sirve si no tenemos adherencia. Entonces, todo profesional o equipo de salud debe explicar correctamente, escuchar, que es oír e interpretar lo que dice un paciente, y reformular las cosas que no se entienden, porque a veces del otro lado puede haber personas que no entiendan correctamente. Entonces, uno tiene que tener la suficientemente capacidad para ver si se entiende o no lo que el médico le está explicando. Entonces, lo importante es asistir a las consultas programadas, tomar los medicamentos según se los prescribe, realizar los cambios de vida que el equipo de salud le dice y completar todos los análisis y pruebas de laboratorio que tenemos que dar. Muestro estas imágenes que fue un paciente que me vino a ver a mí al consultorio, tenía 9 meses y venía con sonda nasogástrica y con oxígeno. Me llamó mucho y poderosamente la atención porque yo veía que podíamos mejorar esta calidad de vida y dejar que el chico comenzara a deglutir, porque un chico que tiene sonda y se alimenta por sonda deja de deglutir. Y realmente me estoy acordando de otra paciente que vino a verme después de no sé cuántos años y el chico se alimentaba por sonda increíblemente. Bueno, yo la verdad que a veces uno por la experiencia tiende a tratar de que los chicos naturalmente cambien la modalidad. Este chico le sacamos la sonda, le sacamos el oxígeno y bueno, ahora a los 5 años pasó mucho tiempo, ¿no? Y lo vemos que está muy bien, con un peso adecuado, pero ahí no termina la historia. Sigue con los 7 años, con tratamientos convencionales, todavía sin moduladores, pero fíjense que ya tenía una espirometría bastante bien, siempre normal, y que cuando aparece el primer modulador,
que era apto para él porque es un delta de 508, se lo dimos y aumentó de peso y no mejoró tanto la espirometría porque justamente estos moduladores iniciales usaban mucho o llegaban mucho al índice de masa corporal, pero no tanto a nivel de la espirometría de la función pulmonar. Después de 2 meses empezamos con la triple modulación y el chico, ven ustedes aquí en la espirometría, cómo normaliza la espirometría bellamente, con un índice de masa corporal superior a 18 y con valores de espirométricos maravillosos, sin tos ni secreciones. Y hace poquito, no hace casi menos de un mes, el chico 12 años y con esta 2 años ya de triple terapia, fíjense que tiene 40 kilos, índice de masa corporal de 19, 29, y con una espirometría prácticamente sin variación, espectacularmente bien, sin tos ni secreciones. Esto se lo debo a qué? A la adherencia. Y escuchen este chico que también. No se lo escucha, doctor. ¿No se escucha? No, yo por lo menos ¿No se no. escucha? Bueno, perdón, no se escucha. Bueno, lo que decía el chico es que él empieza con la triple modulación, primero empieza con una doble modulación, después empieza con una triple modulación, y él logró tener menos sintomatología a punto tal de llegar a no tener más tos ni secreciones, que para un fibroquístico no toser y no tener secreciones es maravilloso, le cambia la vida. Ahora, también tenemos que tener en cuenta esto que también se dijo en el Congreso americano, que los moduladores es racialmente desigual. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 10% de las personas de Estados Unidos tiene una mutación que no puede ser corregida por moduladores. Dentro de ese 10% son no blancas no hispanas, un 30% son personas negras o afroamericanas, un 25% son hispanos y un 20% son de otras razas. Entonces, dejando o comparando un poquito los moduladores con las terapias génicas que van a venir, ¿cómo lo podemos imaginar? Bien, el triple modulador son 3 medicamentos que son chiquititos, como si fueran una guinda. El ARN mensajero que se va a cambiar dentro de la célula, necesitamos pensarlo como algo 100 veces mayor, como si fuera, diría yo, un gran zapallo. Y para llevar esto necesitamos, que es un gran desafío, qué cosas pueden transportar a la vía aérea, porque seguramente ahí es donde vamos a empezar, en el pulmón, para que todo esto llegue en esas zonas y pueda lograr dirigirse al pulmón primero, porque es lo más cercano posible que tenemos, y de esta manera poder lograr que se mejore el CFTR, o sea, los canales de cloro que no están funcionando adecuadamente, y muchas veces sin importar la mutación que tengan. En lo que es el flujo genético, el ADN está dentro del núcleo de la célula. Fuera del núcleo de la célula, una vez que está formado el ADN normal, se produce el ARN. Y este
lleva y forma el canal de cloro, que es una proteína de 1480 aminoácidos, que aparece en la superficie celular. De esta manera yo quiero esquematizarles a ustedes cómo es esto de la construcción de proteínas. La proteína es ese canal de cloro. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando nosotros pensamos en un auto, hay alguien, ingenieros, que están trabajando, haciendo el diseño primeramente, con todos sus detalles, para construir esa proteína dentro del núcleo. Después sale a la cadena de montaje, donde sería fuera del núcleo, donde empieza a fabricarse el auto, para terminar formando el auto, que es la proteína. Ahora, esa proteína, si está normal, llega a la superficie y funciona. Pero si esa proteína no está o no funciona bien, como le pasa a esta señorita, no le está funcionando el auto por más que tenga el auto formado y lo tenga en la mano, pero no le funciona. Esto es lo que pasa en la fibrosis quística, y es donde queremos llegar con la genética, trabajar en la zona del ADN y del ARN, formando una proteína normal. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés a nivel del núcleo ese ADN que no funciona o está mal? Directamente no se produce la proteína, como es la llamada clase 1, que son aquellas que no pueden producir proteína directamente. Son aquellas terminadas todas en X, son las más embromadas de todas. Entonces, ¿qué metas de las cuales se hablaron? Son 3 estrategias para poder lograr llegar a la cura definitiva de la enfermedad. Reparar la proteína CFTR cuando no funciona correctamente, restaurar la proteína cuando no existe, o reparar y reemplazar la mutación genética, o sea, el ADN que está en el núcleo, para poder llegar a abordar la FQ de raíz. Entonces, cuando se produce la proteína, las terapias génicas serían una solución. Pero ¿qué pasa? Tenemos estas que están aquí en X, que son las mutaciones silentes, son aquellas que no tienen sentido. ¿Por qué no tienen sentido? Porque no pueden producir la proteína. Entonces, hay 3 formas de encarar la terapia génica. Una, que es la edición, que es la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar dentro del núcleo, tratando de reparar o modificar ese ADN, lo mismo que esta terapia de ADN, que es un poquito más fácil, pero también en el núcleo, y la que más hoy por hoy está más cerca, diríamos, es la terapia de ARN mensajero, donde vamos a trabajar directamente en ese ARN que viene mal, y nosotros lo vamos a corregir a través de un vector que vamos a llevar un ARN normal, y va a llegar a cambiar ese ARN que está alterado. Acá en este esquema vamos a mirar bien de qué se trata. Nosotros tenemos que restaurar esto que está acá. Nosotros lo vemos como una cruz. Bueno, en esta situación, acá no está funcionando el ARN. Entonces, ¿qué hacemos? Con un vector que puede ser viral, inyectaríamos, ¿no?, a nivel nebulizado, llegaría a la célula, y este lleva un ARN normal. Ese ARN normal va a lograr que se transforme eso que está alterado, ese defectuoso que está acá abajo, en un normal, y provoque una proteína que dé la formación de un canal normal y permeable. Eso es lo que nosotros queremos lograr, y es lo que se quiere lograr en esta época de la vida, ¿no?
Entonces, es suficientemente proporcionarlo a nivel de las células superficiales por vía nebulizada y no en las células madres. Pero esto puede tener algún problema y sí, porque uno no sabe cuánto dura estas células que nosotros vamos a darle, a ver cuánta cantidad necesitamos y cuánto tiempo habrá que nebulizar o cada cuánto tiempo habrá que nebulizar para seguir manteniendo estas mutaciones que no son viables en viables. Después está la terapia génica del gen CFTR, donde ya acá la cosa es un poquito más complicada. Entonces, vamos a también tener un vector donde tenemos el ADN normal, se inyecta obviamente eso en la célula, va a llevar el ADN normal dentro del núcleo y el núcleo entonces va a empezar a fabricar un ARN mensajero normal para poder producir un canal normal y permeable, que de todas maneras va a terminar siendo entonces normal. Y también va a ser suficiente proporcionarlo en la superficie y no en las células madres, que son las células más basales. Y en la edición de genes, que le decía que es lo más difícil, aquí lo que vamos a lograr es tratar de cortar con precisión, reparar permanentemente la mutación, pero dentro del CFTR, y luego en otros órganos. Pero primero vamos a lograr hacerlo en el pulmón, que es lo más fácil como llegada. Si la célula corregida se muere, la corrección se pierde. Si la célula corregida se reproduce, la nueva célula estará también corregida. Entonces, la idea o lo ideal es corregir la célula madre basal, pero estas también se renuevan. Entonces, todo esto es un gran desafío que va a llevar muchos años. Si logramos reemplazar al gen o reparar al gen, vamos seguro a tener la cura de la enfermedad. Entonces, ¿qué retos tenemos que fueron los que se hablaron en este congreso? El moco es pegajoso y grueso y ácido, porque recordemos que estas nuevas terapias son para generalmente aquellos que no aplican los moduladores. Entonces, la respuesta inmune puede bloquear, destruir o remover las terapias génicas, no lo sabemos. Las células pulmonares están continuamente siendo reemplazadas, por lo tanto también no sabemos qué tiempo nos va a llevar entre hacer una nebulización con este producto y nuevamente hacerle otra para mantener en un estado normal los canales de cloro. Y las células basales, que están muy profundas, son difíciles de llegar, que son estas que ven acá. Entonces, va a ser más difícil el acceso para poder llegar a estas células, pero no imposible. Como acá vemos que también se presentó, fíjense ustedes en cuanto a terapia génica, cuántos estudios de investigación hay. Primero siempre empezamos con una etapa preclínica, y fíjense cuántas hay preclínicas y cuánto está en la primera fase 1, donde empezamos inicialmente entre animales y empiezan también el ser humano. Entonces, ampliando un poquito esa misma imagen, vemos estas 3 etapas, que es la prueba preclínica inicial en el laboratorio y la fase 1 con ensayos ya de humanos. Hay ensayos en fase temprana para la fibrosis quística, que son aquellas personas que no pueden tomar moduladores. Entonces, fíjense ustedes, hay terapias de ARN mensajero, terapias de empalme o de estos que son sin sentido, como es el ASO, que ahora después vamos a explicar, y la edición de genes. Estos son en grupos limitados que son elegibles para poder lograr
entrar en estos protocolos de estudio, pero que sí están hoy ya en vías de investigación, con lo cual vamos a tener pronto ciertos resultados. El que les marcaba, este es muy importante, que ahora vamos a hablar, y el otro es el del empalme. El que les contaba primero, el RCT 2100, es nada más y nada menos que AR mensajero para chicos con fibrosis quística que no aplican exactamente a los moduladores, y se mostró una gran eficacia en restauración de células humanas, pero en hurones por ahora. Entonces, si bien esto es prometedor, todavía estamos lejos para ponerlo en el hombre. Y las nanopartículas lipídicas son también vehículos como jeringas que van a poder llevar lo que nosotros queremos modificar en la célula. Así que estas son cosas que se hablaron en el Congreso como casos importantes. Otra cosa importante de la cual se habló es este estudio, donde se ven oligonucleótidos antisentido, que se llaman ASO, que son para mutaciones de empalme. Fundamentalmente en este tipo de mutación, que es muy rara, pero que existe, y el estudio fue muy bien tolerado en la primera fase, pero estamos recién ahí. Ahora bien, uno en este congreso ha visto que estamos descifrando el código de la terapia génica, que estamos logrando tener terapias génicas que funcionen en los pulmones inicialmente, estamos administrando terapias directamente al tejido pulmonar, y se destacó mucho los ensayos clínicos que estamos viendo con muy buena eficacia. Las terapias génicas, la idea es que sean para todos, y de hecho hay un estudio muy interesante donde se vio en útero que ya podían tener modificaciones los chicos que tenían problemas ya de fibrosis quística, pero es solamente teórico. Después también avances sobre aquellas mutaciones sin sentido, donde uno puede llegar a restaurar, y hay mucho trabajo en esto. Y el desafío más importante es cómo llevar toda esta información al pulmón, ¿no? Con las nanopartículas lipídicas, con los vectores virales, que hay muchos, y con algunos ácidos nucleicos no virales que también utilizan de partículas, como es en este caso el CRISPR o Cas9, que pueden llegar a producir también, como esta que decía yo, como jeringas que puedan inyectar en la célula aquello que pueda corregir la alteración que está en el núcleo o en el citoplasma. Ustedes, con esta imagen, lo que le quiero mostrar a ustedes es que desde que se descubre un medicamento nuevo hasta que llega al mercado, pasan entre 10 y 12 años. Esto es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, que estamos en vías de la curación. Y no solo esto, sino la inteligencia artificial que está tan en boga, dice que entre 10 y 12 años vamos a tener la cura de esta enfermedad. Y yo creo que estamos cerca. Entonces, hay un grupo de pacientes, que cual también se habló en el Congreso, que es un 10% que son esas personas que no pueden entrar para la modulación. Entonces, se le va a tratar con ácidos nucleicos no virales para tratar esas mutaciones sin sentidos y lograr cambiarlas. Entre ellas tenemos el G542X y el W1282X, que son dos mutaciones muy conocidas de estas, las llamadas sin sentido. Y tampoco quiero dejar de nombrar, porque también la fibrosis quística tiene diabetes, que se asocia a la fibrosis quística. Y un trabajo muy alentador, que en realidad son 3 trabajos,
vieron que hay un aparatito que estos ensayos clínicos lo que logran es dar un tratamiento sin insulina para la diabetes relacionada a fibrosis quística, como son estos tres que aparecen acá. Entonces, me pareció también que más allá de la parte pulmonar, todo lo que también se está trabajando fuera de la parte genética es importante y prometedor también. Acá simplemente mostrarles una paciente, Melissa, que la empecé a ver cuando era muy pequeña, antes de la modulación se embarazó, 3 internaciones antes de tener a Elunei, y hoy Elunei ya es más grande que ella en su altura, y verán que le ha cambiado su vida junto con el modulador que hoy sigue haciendo, la triple modulación. Y también Sofía, que estuvo 9 meses en terapia intensiva, con una ileostomía, y que, bueno, con el correr de los tiempos y del expertise y con todos los medicamentos que hemos tenido, porque esta chica no aplica a moduladores, hemos logrado llegar allá a los 19 años y tener metas. Por eso acá pongo que hemos logrado mejorar la calidad de vida de los niños, de los adolescentes y de los adultos, para que tengan metas por qué luchar. Entonces, como conclusión final, por primera vez tenemos disponibles drogas dirigidas a corregir el defecto básico. En muchos pacientes su defecto no ha sido tipificado. Aún con el uso de nuevas drogas, ciertas complicaciones van a persistir o aparecer en el futuro. Las terapias actuales incluyen varias drogas moduladoras y vamos por más, como es el Vanza triple y algunas otras que van a venir seguro, aunque la terapia génica para la fibrosis quística, dice química, perdón, ahí me equivoqué, parece prometedora, existen algunos riesgos, limitaciones que deben tener en cuenta. Entonces, una puede ser la respuesta inmune, otra desafíos en la administración, otras son las preocupaciones de seguridad, que obviamente se trabaja mucho, y otro va a ser el costo y la accesibilidad. ¿Podrá ser para todos a pesar de que sea para todos porque genéticamente puedan ser aplicables? Bueno, son todos interrogantes que tenemos porque si bien nosotros en Argentina por suerte tenemos la posibilidad de tener aquellos que pueden aplicar hoy a los modeladores, tenerlos, sé que existen en países limítrofes y sudamericanos que no lo tienen, y entonces lo que estoy hablando de terapias génicas queda muy lejos todavía. Entonces hay que siempre empezar por el principio y paso a paso, como hicimos nosotros aquí en la Argentina, llegar a estos momentos. Entonces, hay algo que a mí me regaló un fibroquístico y decía que la vida no se mide en minutos, se mide en momentos. Así que yo estoy muy feliz por todos mis pacientes que a lo largo de estos 35 años me han dado sus minutos. Hoy tener mis 2 nietos, Ainhoa y Donato, y uno que está por venir, Francesco, y gracias que no me olvido a mi viejo, por tanto que ha hecho a lo largo de su vida. Hoy no lo tengo, pero siempre lo tengo en el recuerdo. Así que gracias a todos los que han confiado en mí a lo largo de tantos años y bueno, espero que haya sido claro. Es bastante complicada explicarlo, pero bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por tan clara y valiosa disertación. No sé Bien. si ahora algún papá querrá hacerle alguna consulta, levante la mano. No sé si usted puede liberar el... Yo de acá, a ver, me parece, a ver, fin de presentación, a ver si puedo acá. Eh, a ver si tengo forma.
Bueno, si no, que nos manden si quieren A algún... ver, si no, que manden Hola, quiero hacer una pregunta, ¿se me escucha? Ah, ¿cómo Sí, no? sí. Sí, ¿Qué tal, Alfio? Soy María dale, dale. Eugenia. ¿Cómo Sí, te estás? veo, te veo. Eh, Dale. Te hago una pregunta con respecto, porque obviamente los que estamos, ay, un segundo que tengo que abrir, en las mutaciones del grupo uno, hay un segundo que tengo que abrir. Eh, No importa, se te escucha. Ahí estoy. Las mutaciones, estas que son las que se llaman sin sentido, las del Sin grupo uno, sentido, del la que tenía en modulador. X. Sí, yo, las de mi hijo no terminan en X, pero sin Mm. embargo, por ejemplo, una de ellas es la W1282 y termina en asterisco. Sí, sí. Esa medicación es lo mismo, ¿no? Que las que terminan en X. Sí, 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 hay algunas que pueden llegar a Son ser muy raras valoradas, claro, para esto que te decía, de que se esta está nueva. trabajando en aquellas nuevas medicaciones de terapia de ARN fundamentalmente para Ujú. aquellas sin sentido. Así Aunque, que es prometedora, o sea, hay que aunque esperar, tenga, hay que esperar. aunque tenga un asterisco en vez de una X al final, porque en Y un momento mira, en principio te diría que son, yo ahí marqué en uno de los slides, que sí. no solo son las de X, sino son una más que agregan. Pero esto es inicial, con lo cual no podemos a ciencia cierta decir que esto no va a aplicar para esos. Esto es realmente recién empieza, estamos en las primeras fases iniciales de la investigación, con lo cual queda mucho camino por recorrer. Por lo tanto, a medida que esto vaya mejorando, seguramente se van a ir probando en otros niños con otras mutaciones. Por ahí esta que decís vos también va a aplicar. No Pero te lo no, o puedo sea, decir. pero para los próximos años no tenemos nada los que están en esta, ¿podemos No, tener no, 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 esperanza futuro no digo o que no, no digo que no, no digo que no, eso no lo puedo decir a ciencia cierta. Digo que los sin sentido se está trabajando sobre eso. Así que si esa está considerada como sin sentido, se la va a tener en cuenta, seguramente. Así que tranquila. hay que seguir esperando? Sí, sí, bueno, hay que seguir esperando, pero mucha gente esperó y hoy tiene el modulador. No te olvides que al principio era para solamente G551, después empezó con las dos copias de Delta F y ahora tenés 1000 mutaciones que entran en la triple modulador. Entonces, hay que esperar, Gracias, Alfio. por favor. Pueden deshabilitar sus audios o levantar la mano a ver si yo lo puedo, pues yo no veo a todos, lamentablemente no los puedo ver. Elisa, si querés habilitar tu micrófono y hacer la consulta. Oh. Hola, ¿cómo les va? No, era para agradecerle a Alfio todo lo que hizo por nosotras. Acá está él. Sí, hola, Bueno, saludos. Muchas gracias. me Era alegro, me alegro. solamente agradecer y que lo quiero un montón, él ya lo sabe. Bueno, Bueno, está también Belén, que quiere hacer una consulta, que cómo levanta la no. mano. Belén, estás mutada. Si quisieras quitar el micrófono, Belén, ahí está. Hola, buenas tardes. Gracias. Eh, Bueno, para agradecerle al Doc Flamingo, les contamos un poquito nuestra historia. Camilo nació y 20 días post un hilo meconial, bien. con primer test, con el primer FEI positivo y muchos indicios ya de una FQ. Llegamos al doctor gracias a la fundación y el doctor se vino a la Trinidad Ramos a vernos y a calmar a estos dos papás que no sabían bien qué hacer. Y después de escucharlo atentamente, todo este tecnicismo tan alentador, me quiero quedar con lo que nos dijo en ese momento a nosotros y a los médicos que tampoco tenían muy en claro cómo tratar a Camilo. Nos dijo, no se preocupen, Camilo nació en una edad de oro para la FQ y fue sumamente importante para nosotros y hoy Camilo tiene 3 años
ya está con el modulador del TriCasta de menos de 2, que lo traemos de Estados Unidos. A toda la gente, vayan por reclamar en su cobertura vía amparo con el asesoramiento de la Fundación de la DOC, del aspecto legal, que nos dio toda una mano, y hoy Camilo tiene los moduladores para chicos traídos de Estados Unidos y está impecable. Pero como resumen de tanto tecnicismo tan lindo que nos cuenta el doc, me sigo quedando con eso que nos dijo. Nos acompañó todos estos 3 años es una edad de oro para Camilo haber tenido ahora FQ, y no se preocupen, y ya nos habló de los moduladores y de la técnica genéticas, y fue re importante. Nunca más lo vimos, Doc, así que era agradecerle. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me alegro que sea así, me alegro mucho que sea así. Gracias. A ustedes. Aquí, doctor, Miriam escribe: buenas noches, doctor. Soy la tía de Manuel Agüero y simplemente quiero decirle gracias por su compromiso y entrega. Después Muchas hay gracias. otra persona de Samsung, que no tengo el nombre, dice: Alfio, gracias por tanto, por todo el apoyo condicional. Sin su apoyo sería imposible, siempre positivo. Bueno, muchas gracias. Alejandra, firmado Alejandra. Alejandra. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una consulta, y si no, cerramos aquí. Como quieran. Aquí también Marcela dice: buenas tardes, doctor, soy mamá de Florencia, paciente suya, que estamos sumamente agradecidas por todos los avances que hemos logrado. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que me pone muy feliz, porque cuando empecé en este métier, que lo elegí, era muy difícil, y hoy la verdad que, como le decía a uno de estos papás, yo siempre les decía a todas las madres que no me voy a morir sin ver la cura de esta enfermedad. Así que tengo 62, así que para los 72 espero estar viendo la cura. Así que les transmito eso de todo corazón, y poder ver esto, y a todos mis pacientes, a los que han seguido, a los que han pasado a adultos o a otros lados y que siempre me siguen llamando. Y la verdad que es lo más maravilloso que un médico puede tener, es el reconocimiento de todo el esfuerzo que uno hace en esto que ama y amo y amaré. Así que gracias a todos ustedes por la confianza, que es muy importante. Y acuérdense, adherencia al tratamiento, si no, de nada sirve todo lo que hagamos. Alfio, te olvidaste de tu primer nieta, te aviso. Te olvidaste de tu primer nieta. Bueno. O sea, la gente no Nombraste entiende dos, uno por venir. Claro. Ah, Bueno, sí, son postizos, ¿eh? Tengo muchos nietos postizos, claro. no, pará. Es así. Elu fue la primera. Vos ya sabés que a todo el mundo le digo que sos mi papá, que no sos mi médico. Si no, vas a cobrar cuando vaya. Bueno, muy bien. Y Aileen también Bueno, muchas gracias. escribe. Bien. Aquí Aileen también dice: muchas gracias por su tiempo, doctor. Después Samsung nuevamente, que dice: para Carlitos es lo más como para nosotros. Después Gilberto. Carlos Fresino, sí. Ah, A Carlos lo conozco de bebé, de chiquito. Lo conocí cuando yo estaba en el Gutiérrez, y hasta ahora lo sigo viendo todos los meses. La verdad que es uno de los pacientes más adherentes y más espectaculares que tengo, sinceramente. Ojalá todos pudiesen tener un poco de Carlos. Es maravilloso. Yo le agradezco a Carlos y a los padres, por supuesto,
que siempre creo que uno es el reflejo de los papás, ¿no? Entonces, cuando los padres son adherentes, los hijos también terminan siéndolo, porque saben que el bienestar es para ellos. Después Gilberto Barrero, muy importante su información desde El Salvador. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Dayana Pulieiro dice, hola doctor, soy Dayana, hermana de Tiago Pulieiro. Le queremos agradecer por todo. Gracias por mejorar la calidad de vida de Tiago. Lugo dice, gracias por todos estos años, doctor, felicitaciones y feliz Nochebuena y una maravillosa Navidad para todos la familia, para todos ustedes y la familia. FQ. Después nuevamente dice de Samsung debe ser Carlitos, le debemos todo lo que Carlos es con su salud. Seguramente que debe ser la mamá quien escribe. Sí, seguro, seguro. Agradecido, demasiados halagos. Se lo Yo merece. solamente estoy entre medio, ¿no? de las medicaciones que surgen y de hacer lo mejor posible para que se interprete lo que uno necesita decirle a los chicos primero y a los padres que entiendan para que logren tener la adherencia necesaria y llegar a esto. Porque Carlos, a pesar de no tener el modulador se lo puse muy tarde, porque Carlos estaba realmente muy bien y terminé poniéndole el modulador cuando recién salió la triple modulación. Así que está espléndido. Vuelvo a felicitar a todos. La verdad que, y aprovecho, porque escuché, estamos cerca de las fiestas, así que les deseo a todos de corazón que tengan una feliz Nochebuena, una hermosa Navidad y que el año 2025 les depare lo mejor a todos, con mucha salud ante todo, ¿sí? Después el resto lo vamos piloteando. Muchas gracias, doctor. Gracias. Igualmente para todos, desde aquí, desde FIPAN también, les agradecemos por estar allí. Muchas gracias, doctor. Sabemos que siempre nos acompañó durante estos 30 y pico de años que tenemos aquí, siempre estuvo al lado nuestro. Así que muchísimas gracias, un aplauso para el doctor y les vamos a entregar el video apenas lo tengamos editado para que todo el que lo quiera tener. Muchísimas gracias a todos y felicidades. Un aplauso. Gracias. Que tengan buenas noches. Adiós. Buenas noches.